a todos los que se nos están siguiendo en ese momento la transmisión que estamos haciendo desde El Espectador, nuestras redes sociales, en esta jornada número 15 del paro nacional. Son las 6 de la tarde y 6 minutos, miércoles 12 de mayo del 2021. Continuamos en esta jornada de transmisiones, también trayéndole reportes de los distintos puntos de la ciudad en donde se presentan marchas, manifestaciones, en un paro nacional que ya completa 2 semanas. Hoy es su jornada número 15. Y así como más temprano, a las 3 de la tarde, estábamos con un panel de invitados para analizar, para conocer las distintas posturas frente a las movilizaciones que estamos viviendo en la capital y en todo el país, pues en esta ocasión nos acompaña otro panel también de lujo, desde distintos puntos de vista, desde sectores políticos, desde sectores de salud y también pues desde el sector seguridad. Nos acompañan desde el Consejo de Bogotá, la concejala Lucía Bastías del partido Alianza Verde. Concejala, bienvenida y gracias por acompañarnos. Camilo, un abrazo, un gusto estar aquí con tan selecto grupo de panelistas y bueno, listos a que con respeto hablemos sobre lo que está pasando en la ciudad y en el país. Gracias y vamos entonces a presentar a su colega de partido también, de Cabildo, el concejal de la Alianza Verde también, Diego Cancino. Concejal, buenas tardes y bienvenido aquí a esta transmisión. Camilo, mil y mil gracias por la invitación, a las panelistas, al panelista que está por conectarse. Un saludo a quienes nos escuchan y quiero aprovechar para hacerle un reconocimiento al espectador por el cubrimiento tan riguroso que han hecho en reportaje en las calles de todo este proceso que ha pasado en estas 2 semanas, como siempre el espectador, publicando y comunicando con criterio. Gracias, concejal. Entonces, vamos a saludar también a la profesora e investigadora de la Universidad Nacional, Claudia Vaca. Claudia, bienvenida y gracias por acompañarnos también. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar aquí tratando de hacer análisis en caliente de lo que sucede en Bogotá y en el país. Bueno, muchas gracias. También nos acompaña Néstor Rosanía, él es experto en seguridad y también nos está acompañando. Vamos a tratar de resolver ahí unos problemas de conexión con él, pero bueno, empecemos de una vez con esta discusión. Ahí creo que ya vemos a Néstor. Néstor, bienvenido y gracias por acompañarnos. Hola, un saludo para todos. No sé si me escuchan bien. Perfecto. Vale, muchísimas gracias a ustedes, al espectador, por la invitación. Y bueno, aquí cubriendo desde la Plaza de Bolívar y viendo todo el tema en primera mano. Claro que sí, él nos acompaña desde las calles. Y bueno, pues empecemos, entremos en materia. Quiero comenzar pues también dando un pequeño contexto. Esta es la jornada número 15, han habido unas reuniones entre el Comité Nacional del Paro con el Gobierno Nacional, sin embargo no parece que haya una concertación hasta el momento, y pues también que estas jornadas de movilizaciones se dan en un momento difícil para la situación de salud y hospitalaria de la capital. Hay un número elevado, creo que histórico, en la ocupación de unidades de cuidados intensivos y quería entonces empezar con la profesora investigadora Claudia Vaca. ¿Usted cree que, como lo ha asegurado la alcaldesa Claudia López, que esta tercera ola de contagios, que ha sido más letal que las anteriores, pueda superarse en 2 semanas si se continúa con estas movilizaciones que pues generan aglomeraciones y pues que hemos visto que ha mantenido unas cifras de contagios elevadas? Pues la verdad es que aislar y establecer, digamos, con certeza cuál es el peso que tienen el contagio, las movilizaciones, o por ejemplo, la movilidad en Transmilenio que genera una aglomeración y un hacinamiento cerrado, sin ventilación, en el que hay un contacto estrecho entre las personas, es complejo y es difícil. La verdad es que si somos consistentes con la evidencia, es posible que si las movilizaciones se hacen al aire libre y además de los riesgos de hacinamiento y de contacto estrecho son menores,
posiblemente no tendríamos que asignarle a las movilizaciones más allá de lo que pudiéramos establecer, y es que en principio pudiera haber cierto tipo de contacto, pero no estaría explicando la totalidad del pico o de la aceleración del contagio. Esto no quiere decir que no sea deseable que en las circunstancias en las que estamos, que ya llegamos a superar la capacidad hospitalaria instalada de la ciudad, lo ideal es que no tuviéramos ningún tipo de riesgo que aumente la interacción entre individuos y que aumente la probabilidad de contagio. Esa sería la situación ideal. Pero lo cierto es que todo indica, y por lo que estamos viendo incluso hoy en la tarde, las personas no están dispuestas a no movilizarse, y en ese sentido lo que tenemos que esperar es que esa interacción aporte en algo, posiblemente en una proporción que no sabremos, una aceleración de los contagios, pero que no va a ser superior, que de ninguna manera va a ser superior al contagio y a la interacción que se genera por la movilidad en medios masivos, digamos, hacinada, o por las reuniones de un número alto de individuos que no tomen precaución en distanciamiento o que no usen tapabocas, etcétera. Digamos que es una situación compleja, y con seguridad al final vamos a saber en 1 o 2 semanas el efecto de esta y otros asuntos como, insisto, esos momentos de congestión por los temores de la gente de quedarse lejos de su trabajo, de su casa, que pudieran ser un riesgo aún mayor al que asumiríamos por la movilización que se hace al final al aire libre. Correcto. Y quiero pasar entonces también a preguntarle, concejala Bastidas, usted ha representado una voz y ha enarbolado una voz crítica frente a las movilizaciones, a los bloqueos que se han dado pues, en este contexto del paro nacional. ¿Usted cuál cree que podría ser la mejor manera, el mejor camino para solucionar esta crisis, y pues también teniendo en cuenta todos los factores que pueden y deben tenerse en cuenta en cuanto a las movilizaciones? Bueno, no podemos estar en un momento más difícil en la ciudad y en el país que estar en un tercer pico dramático, hoy con el anuncio de que quedan por lo menos 100 camas nomás de cuidados intensivos, pero adicionalmente el vandalismo que se ha tomado en las manifestaciones. Yo creo que eso es lo que he criticado permanentemente, el vandalismo, no las manifestaciones. Y doctora Vaca, ahí me mandaban una foto ahorita de unos marchantes felices, tranquilos, pero todos sin tapabocas. Y eso sin duda ha sido lo importante es que haya diálogo, que haya concertación, que haya ánimo constructivo, y no que estén utilizando como unas banderas políticas de campaña presidencial y al Congreso adelantada en relación con lo que va a ser hacia adelante. El vandalismo en Bogotá nos ha costado en vidas. Miren que la factura va a ser en vidas, pero adicionalmente el 45% de la infraestructura de Transmilenio que mueve personas del estrato 1, 2 y 3 que quieren trabajar después de la cuarentena más larga que hemos tenido los colombianos, los bogotanos, pues no la dejan trabajar. Mucha gente me llama, mucha gente me escribe, la otra cara de la moneda. Me estaban escribiendo ahorita los del Tintal, aquí estamos todos los días, ¿qué hacemos? Están atracando a la gente, están afectando los que utilizan las marchas. Yo no me pongo en las marchas pacíficas de ninguna manera, pero el vandalismo se tomó la ciudad. Y eso toca reconocerlo. El comercio está quebrado, 61,000 comercios cerrados en lo que va de la cuarentena en Bogotá, 1 millón de desempleados, las mujeres golpeadas, los niños, 280 días sin colegio, y ahora ni siquiera virtualidad, porque la virtualidad está en paro, los profesores están en paro. Entonces, aquí tenemos es que ganar todos, pero no entendemos que la pandemia nos llevó a todos a la crisis, pero además, Camilo, pero además, doctor Rosanía, pero además, doctora Vaca, pero además, Diego, la salud mental de los bogotanos está en crisis, está en cuidados intensivos, y todo este escenario lo que hace es contribuir a que tengamos más y más problemas de salud mental. Bueno, la concejala Bastidas habla
desde una cara de la moneda, como lo decía, desde los ciudadanos que no están de acuerdo con las movilizaciones y se ven afectados. Concejal Diego Cancino, usted está al otro lado de ese punto de vista. Usted ha también prestado su voz para apoyar a estas movilizaciones y también para rechazar los abusos policiales que de alguna manera se han presentado no solo en Bogotá, sino en otras ciudades. ¿Usted qué respondería también a lo que señala su colega sobre la gente que se ha visto afectada y también pues con las repercusiones que, como bien lo señalaba la doctora Claudia Vaca, puede generar estas manifestaciones que pueden seguir alargándose por los siguientes días, concejal? Pues mil gracias, Camilo. Yo creo que uno sale a la calle y hay que salir con tapabocas. Y eso es fundamental, pero uno sale a la calle y lo que uno siente es que la imaginación está inundando las calles, en general. Yo he estado en Kennedy, yo he estado en Bosa, yo he estado en el Parque de los Hippies, yo he estado en Los Héroes, y acá hay un pálpito, y es un pálpito como cuando uno siente el ritmo del corazón, como cuando el pálpito del ritmo del mapalé, eso lo atraviesa, eso es imparable. Acá hay unos jóvenes que están indignados, desde Ciudad Bolívar hasta Usaquén, con todos los estratos, por diferentes razones. Pero la juventud en este momento se está haciendo sentir. Y lo que nosotros tenemos que hacer es reconocer esa voz o esas voces diversas. Claro, el Comité del Paro es una voz y hay que escucharlo, pero es una de 1000 voces. Porque acá hay unas expresiones diversas, espontáneas. Aquí no hay una política o un político que esté manipulando esto. Y esa expresión hay que reconocerla en las calles. Lo que nos acaba de decir Claudia es muy importante. No hay ningún estudio empírico que genere una correlación causal frente a las manifestaciones en la calle que genere mayor COVID. Ese estudio no existe. Porque además estamos en el espacio libre. En cambio, las inundaciones que hay en el transporte público, eso nos debe preocupar. Acá nosotros estamos ante una situación muy importante que tenemos que reconocer. Y lo que nosotros tenemos que hacer es asumir la democracia, es asumir el derecho a la protesta, es asumir que el derecho a la protesta es un derecho que garantiza otros derechos, es asumir que tenemos que cuidar la vida. Porque en este momento, claro, hay expresiones vandálicas puntuales que quieren violentar la protesta, que quieren deslegitimar la protesta. Y uno se pregunta de dónde nacen esas expresiones vandálicas. Porque hemos visto personas vestidas de civil que aceptan armas desde la policía, desde los militares. Acá hay un punto muy importante que tenemos que tener en cuenta, y es que quieren amilanar la democracia. Acá lo que están haciendo es asesinando la democracia. Vamos 52 personas asesinadas, vamos 15 personas fallecidas y 15 personas víctimas de violencias basadas en género, vamos 489 personas heridas, vamos 1.365 personas detenidas y la mayoría detenidas de manera arbitraria, vamos 435 personas presuntamente desaparecidas y la mayoría en estos casos está vinculada e involucrada a la policía y la fuerza militar. Nosotros lo que necesitamos es asumir el Estado social de derecho. Acá hay un pulso entre la democracia y un estado de terror que nos quieren imponer. Y ante el estado de terror lo que hemos venido diciendo es fuerza colectiva no violenta para cuidar la vida, para cuidar los derechos humanos, para cuidar la democracia. Y a las 7 de la noche, sí lo digo, nos tenemos que resguardar. ¿Por qué? Porque yo he estado en Kennedy, nos han gaseado las casas de Kennedy metiéndole gases lacrimógenos adentro de las casas con niños, niñas, adolescentes, viejos. En el Portal de las Américas ha habido torturas por testimonios directos que hemos tenido. Acá tenemos que asumir que el Estado tiene que garantizar la democracia, tiene que cuidar la vida y no lo está haciendo. Está maltratando la vida y está maltratando la democracia. Fuerza colectiva no violenta para cuidar la vida y para cuidar la democracia. Gracias, concejal. Le traslado una pregunta a la doctora Claudia sobre
esas imágenes que también uno cuando hace la reportería desde la calle ve mucha gente relajada con las medidas de autoprotección y de bioseguridad, que la gente pues canta, hace arengas y no tiene el cuidado con el tapabocas. ¿Cuál desde su punto de vista podría ser ese factor que pudiera generar un foco de contagio en estas marchas? ¿Qué análisis podría hacer eso? ¿Y qué llamado también podría hacerle a las personas que legítimamente van para que eso no se convierta en un factor de riesgo para ellos y para sus familias? Es complejo hacer es compleja hacer una recomendación porque pues lo que uno tendría que hacer desde la epidemiología y de la salud pública es decir, traten de establecer mecanismos y estrategias de movilización y de protesta que no impliquen ningún tipo de interacción o que no impliquen ningún tipo de hacinamiento o contacto que genere contagio. Pero dado que la gente está saliendo a la calle y dado, como se decía, e insisto, no hay una relación causal que uno pudiera medir sobre el impacto de las movilizaciones o de la salida de la gente sobre la aceleración del pico de la pandemia, de la epidemia, lo que más recomiendo y he dicho incluso a mis estudiantes es si definitivamente toman la decisión de salir, si definitivamente toman la decisión de ir, que pudieran no hacerlo, pero y si lo hacen, uno, mantengan el tapabocas puestos todo el tiempo. Dos, eviten hacer sistemáticamente gritos y consignas y llamados y cantos en momentos en el que todos estén haciéndolo de la misma manera. Para evitar que haya intercambio de aerosoles y generación de aerosoles, aún si se tienen tapabocas, porque pudiera no haber suficiente filtro. Y lo otro es definitivamente mantengan la distancia y estén en lugares lo más ventilados posibles, es decir, manténgase lo más distanciado posible, 1 metro o 2 metros de los demás individuos y trate de estar en espacios abiertos el mayor tiempo posible que pueda. Hay otras recomendaciones, por ejemplo, que en vez de gritar usen los tambores o que usen grabaciones, que usen grabadoras, música, que evite que canten, griten para evitar la generación de aerosoles. Pero insisto, y creo que en eso es responsable también hacer ese llamado, que lo ideal sería que se busquen medidas o estrategias que no requieran un desplazamiento, una interacción mayor y una movilización mayor de personas. Doctor, antes de irnos a un pequeño reporte que nos va a hacer nuestro compañero que está desde las calles de Bogotá, quería también preguntarle, esta semana y la siguiente van a ser muy complicadas para la ocupación UCI. ¿Cómo ve de aquí a una semana que pueda estar ese panorama en la capital de la República? Nosotros estamos en el peor momento posible de preocupación. Nosotros llegamos a un momento en el que anoche hemos tenido que hacer traslados a los centros hospitalales abandonados las posibilidades de armas y cualquier ocupación adicional que se genere en estos días va a requerir traslado a otras ciudades, sabiendo que otras ciudades están en un momento nacional. Estamos en el peor de los momentos en el sentido de que confluyen o coinciden ocupaciones altas de unidades de aeropuertos y ciudades grandes. Lo que yo pienso es que posiblemente esta ocupación no vaya a disminuir de manera aguda antes de una semana y que dadas las movilizaciones que han habido, en especial los picos de los momentos de transporte, porque todo el mundo es rápido para evitar la congestión que va a ser. Por eso yo creo que hay una falta de previsión de las autoridades locales en el sentido de establecer franjas horarias para el transporte que los empleados establecerán franjas de entrada y salida de trabajo para evitar, digamos, los picos de demanda de transporte. Así que yo creo que posiblemente no vamos a salir pronto este nivel de preocupación, pudiera mantenerse durante varias semanas, por lo menos 2 semanas, en el sentido de que el efecto de un choque en el sentido de alta interacción se ve 2 semanas más después. Nosotros hoy estamos mirando lo que significó una interacción fuerte hace 2 semanas. Entonces, posiblemente lo vamos a ver en una demanda altísima de UCI y de hospitalización en las siguientes semanas, lo cual pues un riesgo mundial. Sabemos que en otras ciudades el asunto va a haber de tensión
sobre direcciones de los sistemas hospitalarios para que pudiéramos hacer traslados y que además empieza a tener un efecto, un efecto la vacunación. Yo creo que no olvidemos que la vacunación va lenta, que se han cometido errores muy grandes en términos de la forma en que el gobierno adquirió y haya hecho la distribución de vacunas. Es cierto que se ha mantenido una vacunación estable. Nosotros logramos en los últimos 4 días unos promedios de 150.000 dosis aplicadas. En Bogotá ha sido una de las ciudades de mejor desempeño en el número de dosis aplicadas, lo cual significaría que por lo menos en los grupos de edad donde se está haciendo la vacunación empecemos a tener o esperemos que tengan menor incidencia las complicaciones de infecciones hospitalarias, que es en realidad lo que en este momento nos está pidiendo las vacunas. Bueno, antes de darle la palabra de nuevo a la concejal Bastidas, vamos a ir directo con unas imágenes que nos llegan de desde el Portal de las Américas, en el sur occidente de la ciudad, allá donde ha sido de amplio conocimiento que han ocurrido situaciones de enfrentamientos, también de abuso policial. Estamos niños desesperados, niños que están en esos conjuntos. Ahí me acaban de mandar videos y fotos. También por gases lacrimógenos que nos mandan a los vecinos por maltrato, y tenemos testimonios de que ha habido balas y que los vecinos atienden a los heridos por esas balas que no sabemos de dónde nacen. Vamos a ver las imágenes a la gente que está conectada ahora y también a nuestros panelistas. Bueno, ya lo veíamos ahí, hay una gran cantidad de personas en ese punto de la ciudad. Escuchábamos una arenga que estaban haciendo los manifestantes en este momento y la aprovecho para hacer la pregunta a concejal Bastidas. ¿Usted cree que la fuerza pública y también el gobierno ha habido una equivocación en el momento de tomar la determinación de enviar más policías y soldados militares para controlar ciertos puntos de la ciudad y también de otras ciudades de Colombia, estos focos de disturbios, de manifestaciones? Una cosa son las manifestaciones pacíficas, las protestas pacíficas, que por supuesto son bienvenidas, pero como he dicho, como hemos visto, hay vandalismo. No podemos ocultar que no lo hay, no podemos ocultar que hay civiles que están armados, que hay grupos terroristas que están financiando. Vimos al señor Iván Márquez, un traidor de la paz, hablando de que adelante con el paro, que iban a salir adelante. Entonces, esto no es... Por supuesto que hay jóvenes que están protestando, que tienen todas las razones para hacer protestas a nivel distrital y nacional. Y usted tiene el uso legítimo de la fuerza, lo tienen la policía y las fuerzas militares. Entonces, cuando hay agresiones con la policía, con el que mataron, el capitán que mataron, los 500 policías que hay heridos a nivel nacional, esos fueron de juguete, son de mentiras. Los derechos de ellos no existen. La vida de quienes es sagrada, de todos. Los derechos de quienes importan aquí, los derechos de los que marchan, los derechos de los que no marchan, los derechos de los policías o los derechos de todos. Y cómo se repele una acción violenta de un grupo de manifestantes. Veíamos que desde varias casas le mandaban ladrillos en voz a Piamonte, cómo arrancaron cajeros electrónicos, cómo están atracando al vecino del barrio los vándalos que están de las protestas, dentro de las protestas. Entonces, sí necesita el gobierno actuar. Aquí se lo estoy diciendo a la alcaldesa Claudia López, le mandé una carta, se le salió de las manos Bogotá. Bogotá hoy está en manos del vandalismo. He visto a la alcaldesa Claudia López también cambiar su opinión. He visto a la alcaldesa Claudia López desesperada, angustiada, diciendo, por favor, no salgan más, por favor, no más vandalismo. Pero eso, señora alcaldesa, le está quedando mal a la ciudad, porque también está la otra cara de la moneda. Dice Diego que unos que atienden a los heridos, pero yo he visto y me escriben
cantidades todos los días, empezaron a llegar las motos que llegaron a las Américas, cómo se organizan, cómo los niños que están en esos apartamentos alrededor son afectados y cómo controlamos. 45% del Transmilenio afectado, ¿a quién perjudica? A los que tienen que salir a trabajar. Entonces yo creo que aquí estamos perdiendo todos. No entendimos el momento, no entendimos, por ejemplo, que la ciudad, el país está en una situación económica difícil por el COVID, porque se acabó el comercio, se acabó las empresas, porque estuvimos encerrados. Y entonces quieren renta básica, queremos absolutamente un montón de subsidios y recursos. ¿De dónde? Aquí en Bogotá vamos a ver el descalabro y lo vamos a sentir todos, que el 15 de junio, que es el plazo para pagar los impuestos del predial, no va a haber plata. Los comerciantes que venían pagando, que tenían cultura de pago, no van a tener con qué responder. Ustedes ven la ciudad por todas partes, se vende, se arrienda, la gente está desesperada. Y entonces aquí les importa los del Comité del Paro. He visto un concejal de la ciudad de Bogotá llamando a que los jóvenes marchen y nunca ha ido a una sesión del Consejo de Bogotá desde que empezó la pandemia. Eso es hipócrita, eso es poner de carne de cañón a unos mientras están desde la comodidad de su casa diciendo que salgan a marchar. Entonces, aquí la situación es difícil para todos, pongámonos de acuerdo, hagamos un pacto social, un pacto de cómo vamos a ceder sin importar de qué partido político somos, sino cómo vamos a salir de esta crisis que vamos a durar años en recuperar. Le quedó grande a la alcaldesa contener el vandalismo de la ciudad. Fácil. Ella criticó en el 2019 cuando Peñalosa era alcalde y mire ahora cómo le ha tocado, porque es fácil criticar, pero hacer y gobernar le quedó grande a la alcaldesa. La estoy apoyando en los pedidos que le ha hecho a los del Comité del Paro. Y lo que vemos es, ustedes vieron las imágenes, o todos tenían tapabocas. ¿Me van a decir que eso no afecta? Que eso no tiene, esos muchachos que llegan a su casa con padres mayores que no estén vacunados y que no tengan los cuidados requeridos, no se van a contagiar. Vamos a parecer Bérgamo en 2 o 3 semanas, por Dios. Eso es lo que va a pasar. No vamos a encontrar una unidad de cuidados intensivos. Me lo decían varias personas hoy. Llevamos 2, 3 días pidiendo una cama de cuidados intensivos y no encontramos. Entonces no nos digamos mentiras de que no va a afectar. Pero el comercio acabado, dígame qué va a hacer. El desempleo que tenemos en la ciudad, ¿lo vamos a recuperar con estas manifestaciones? ¿Lo vamos a recuperar con el vandalismo? Lo que estamos haciendo es que la gente se vaya. Varias gente está diciendo, nos vamos de la ciudad, nos vamos del país. ¿Y Bogotá qué? ¿Bogotá al garete? Concejal Cancino, a la alcaldesa Claudia López, como dijo su colega, se le salió la ciudad de las manos, le está costando contener los brotes de violencia que se han visto en algunas ocasiones aquí en Bogotá. Yo creo básicamente 2 cosas, Camilo. Lo primero es, aquí necesitamos un liderazgo civil. La máxima autoridad de esta ciudad es Claudia López. Y nosotros necesitamos que desde Claudia López, reconociendo la fuerza de la juventud, asuma un liderazgo donde promueva la democracia, donde garantice los derechos humanos y donde el Estado social de derecho no lo amiganen y donde esta ciudad no se convierta en un campo de batalla y sí se profundice la transformación de conflictos de manera no violenta. Pero también nosotros necesitamos un liderazgo para cuidar la vida. Yo estoy de acuerdo, toda vida es sagrada. El artículo 11 de la Constitución dice, el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte. Y el artículo 12, que prohíbe las desapariciones forzadas, las torturas, que dice nadie podrá pasar por encima de nadie, por ninguna razón, que es la traducción que hace Jaime Garzón del artículo 12, dado la apuesta indígena guayú, pues no se está respetando. Y eso se tiene que respetar. Pero acá yo sí tengo que ser claro. Toda vida es sagrada y no puede haber un solo asesinato. Pero también cuando un asesinato, cuando una desaparición forzada, cuando una tortura viene de la policía, de los militares, es doblemente criticable. Porque asesina, y eso es criticable, pero a su vez un policía tiene la responsabilidad legal de cuidar la vida, cuidar la democracia y garantizar la paz, como dice la Constitución.
Luego, entonces, cuando no hace eso, está irrespetando su mandato. Es muy grave, porque el Estado entonces se convierte en un violador de derechos humanos, en un violador de mujeres, en una persona que está desapareciendo forzadamente, en una persona que enclaustra a los jóvenes en el portal de las Américas, los tortura de tal manera que los gritos los escuchan los vecinos. Y eso es muy grave. Y acá le estamos diciendo a la alcaldesa, eso hay que frenarlo ya. La estación, el portal de las Américas no se puede volver una estación de policía, un centro de operaciones, de detenciones arbitrarias y de torturas, porque es una institución civil que la están volviendo policiva y quizás militarizada. Entonces, acá la discusión tiene que ser muy, muy, muy seria. Y es que acá quieren amilanar la democracia. Y claramente hay gente vándala, obvio que sí, pero son unos pocos que se infiltran en la protesta y empiezan a violentar la protesta. Y uno dice, ¿quién quiere estar en contra de la protesta? Uno sí se pregunta eso. Uno se pregunta quiénes están detrás de esto, qué fuerzas oscuras están en Cali y acá en Bogotá y en Colombia. ¿Quiénes están interesados desde hace tiempo en que acá haya un estado del terror? ¿Quiénes mandan twitteres como el presidente Uribe o como la senadora María Fernanda Cabal, donde manda twitteres y de repente la violencia se intensifica en este país? ¿Quién está recibiendo armas de la sociedad civil por parte de la policía? Aquí no hay una lógica paramilitar que está entroncada en todas estas violencias. Es que lo grave acá es que el Estado, y hay que decirlo, algunos policías y quizás la institucionalidad está entroncada con el paramilitarismo en algunos casos o con la lógica paramilitar. Y eso no lo digo yo, lo dice la Defensoría del Pueblo, lo dice la Procuraduría, lo dice la Corte Suprema de Justicia, donde dice claramente que acá hay unas prácticas sistemáticas por parte de la policía hacia la sociedad civil, unas prácticas de violaciones de derechos humanos de manera sistemática. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que hay una responsabilidad de mando y una intencionalidad. Pero lo dice la Corte Suprema de Justicia de este país. Y cuando le dice al ministro de Defensa, que en paz descanse, que tiene que pedir perdón y que tiene que asumir esa responsabilidad, el señor no asume esa responsabilidad y da una patente de corso. Acá es el problema. Y es que los gobernantes le están dando una patente de corso a la policía para que viole derechos humanos y no asumen la responsabilidad y no están construyendo paz y sí están debilitando la democracia. Bueno, antes de seguir con este interesante panel, nos llegan más imágenes en directo desde el Portal de las Américas. Siguen llegando más personas a este punto de la ciudad del suroccidente. Vamos a verlas en este momento. Bueno, coincidió la arenga que escuchamos con lo que había dicho el concejal Diego sobre la entroncada de una cultura paramilitar. Quería darle también la palabra entonces a la doctora Claudia Vaca para preguntarle sobre esto. Este estallido social que estamos viendo en Colombia coincidió con una tercera ola de contagios que se ha prolongado. Digamos que es un escenario muy complejo desde lo social y desde el punto de vista de salud. Es posible que este tercer pico se alargue más de lo que ya estamos viendo, incluso pueda colindar y encontrarse en un momento con una cuarta ola. ¿Usted cree que cuánto tiempo podemos estar viendo los números de contagio bajar? Porque lo que hemos visto desde hace un mes es que se mantiene y no vemos como una luz al final del número elevado de contagios que hay. Bueno, las terceras olas están bastante bien documentadas en antiguas pandemias que ha vivido la humanidad. Es parte del proceso en el que digamos, se va produciendo, por un lado, la inmunidad colectiva, el contagio,
y por el otro lado, en todo caso, la aparición de variantes del virus, mutaciones y demás que generan esos picos, y también el relajamiento o el cansancio de la gente frente a las medidas que se toman para poder contener ese contagio y evitar, digamos, que aumente el número de casos. Así que el proceso o la tendencia que estamos mirando es parte de la evolución que hemos observado en otras pandemias. La aparición de una cuarta ola o de la extensión del tiempo y de la intensidad de la tercera ola, de la cual no hemos salido, que ha sido mucho más fuerte que la segunda que vivimos en su momento, depende de muchos factores, y creo que no solamente, y tal vez en eso quisiera que fuéramos también un poco más rigurosos, no solamente depende de la movilización social, no solamente depende de la movilización social, depende de muchos factores, depende de la velocidad en la cual se establece la vacunación, depende de los comportamientos de los individuos, depende de la forma como la gente asume, incorpora y mantiene las medidas de prevención del contagio y de prevención digamos, de la aceleración de ese contagio, también tiene que ver con la aparición, en este caso particular, ya lo estamos mirando, ya lo estamos documentando claramente, de variantes de otros lugares que aceleran el contagio en sí mismo. Por ejemplo, hoy apareció y se publicó la evidencia que nos da muchísimo más elementos para aceptar que la variante británica está presente en nuestro país, y que además es una variante que evidentemente acelera el contagio. La movilización es una variable de muchas otras variables de las cuales estamos hablando. Si nosotros miramos lo que pasó en Estados Unidos con Floyd, el caso Floyd, y la movilización tan intensa que se dio en muchas ciudades de Estados Unidos, no fue, por lo menos no hay una causalidad bien establecida entre los picos de contagio que se dieron en esas ciudades y la movilización. Posiblemente porque en ese momento, la forma como se dio fue dispersa y no estaba asociada a la ocupación hospitalaria o a la capacidad hospitalaria. El fenómeno puede ser completamente diferente en Colombia, porque las movilizaciones se están dando en momentos de una presión del uso de las unidades de cuidados intensivos muchísimo más alta, el rezago de los contagios que venían de Semana Santa y de otros fenómenos, y de las condiciones socioeconómicas y de la vulnerabilidad en la que mucha de la población bogotana y de muchas ciudades del país está, digamos, funcionando. La gente tiene que salir a trabajar, la gente utiliza el transporte público de forma cotidiana, la gente no tiene dinero para poder usar o comprar y acceder a los medios de protección, y las personas en todo caso tienen que hacer sus actividades laborales, más allá del problema de la movilización, las actividades laborales, sobre todo en una condición económica de tanta informalidad, lo cual aumenta el riesgo de esos contagios. Así que yo diría que es una suma de muchos factores, y posiblemente nosotros no observemos cuartas olas, sino pendientes muy fuertes del tercer pico del contagio, con unas condiciones extremas en términos de atención, mortalidad y complicaciones en términos de desabastecimiento de insumos médicos, etc. O sea que, digamos, sería inexacto. Quemaron insumos que venían en unas tractomulas. Lo condenó también la alcaldesa el día de hoy. ¿Sí se dieron cuenta? ¿Sí vieron de eso, Diego? Doctora Vaca, Camilo, bueno, ¿no? acuérdense que Cali, la zona del sur del país, es una de las zonas, polos industriales farmacéuticos de insumos farmacéuticos importantes del país, ¿no? Pero de cáncer, ventiladores, vandalizaron, robaron y saquearon. Eso es criminal. La misión médica y el abastecimiento de insumos médicos debe ser respetado en cualquier circunstancia. Y deberían hacerse corredores y garantizar que se protege la misión médica. Creo que nosotros estamos llegando a un punto en el que incluso estos asuntos que tienen que ver con la presión hospitalaria, el desabastecimiento y el bloqueo, y esto que acaba de mencionarse, ¿no? Como
las expresiones violentas terminan atentando incluso sobre la atención pues básica de salud, que es protegida y que es un mandato pues de derechos fundamentales, de derechos humanos, proteger la misión médica, porque debe ser, digamos, el mínimo de cualquier situación de conflicto o de movilización. El mínimo es protejamos la misión médica, protejamos y garanticemos corredores que permitan el funcionamiento y el abastecimiento suficiente de equipos, insumos y personal de salud. Concejal Cancino, ¿qué decir sobre esos casos? No, pues claro que rechazamos esas acciones que son muy, muy, muy graves. Claro que las rechazamos de manera tajante, porque además son las herramientas que están garantizando y cuidando la vida. Eso hace parte del derecho internacional humanitario y en épocas de crisis, la Cruz Roja, la salud, la medicina, los médicos, el abastecimiento que cuida la vida, hay que garantizarlo. Y eso lo rechazamos tajantemente. Pero también rechazamos todo lo que está pasando en Cali. Y es que lo que ha pasado en Cali es muy grave. Lo que ha pasado en Cali, repito, es una militarización de la vida y una militarización de la ciudad. Y que has usado el caos, has usado ese campo de batalla allá al interior. Los videos que nosotros recibimos son absolutamente infames, también por parte de la policía y también por fuerzas que uno dice, de nuevo, ¿cuáles son las fuerzas que están acá? Donde hay asesinatos. Acá la vida hay que cuidarla por todas partes. Claro que rechazamos esas acciones, pero también rechazamos los crímenes de Estado que están sucediendo en Cali. Concejala Matías, ¿la fuerza pública en Bogotá y en las ciudades ha violado el derecho a la vida? Algunos integrantes de la policía, sin duda, pero también han sido agredidos, pero también, y fui y los visité a varios policías el sábado y domingo, están desmotivados, han sido violentados, han sido agredidos físicamente. Vi las piedras que había donde ha ido tanto Diego Cancino afuera del Portal de las Américas, lleno de piedras que los protestantes no pacíficos han levantado y que tiran. Es que cuando hablamos de la vida sagrada es la vida de todos. Si una turba va donde vive Claudia, va donde vive Diego, va donde vive Camilo o donde vivo yo, que salimos y les damos besitos para que no se metan todos, para que no atraquen, para que no rompan, o cómo los calmamos, o qué les decimos, o qué hacemos. No, no desconozcamos lo que ha pasado en la ciudad. Por supuesto que hay temas por qué protestar, pero no se les olvide el pequeño capítulo de que el COVID, que estuvimos encerrados un año, de que no producimos, de que criticamos tanto que decíamos, ay no, quedémonos encerrados. No, no todos tienen para comer, no todos tienen la nevera llena, no todos tienen sueldo como nosotros cuatro. La mayoría de la gente tenía que salir a rebuscarse. ¿Por qué Claudia decide en pleno pico del tercer pico abrir el comercio como no lo hizo ni en el primero ni en el segundo, cuando la ocupación de UCIs era de menos del 85%? Porque cuando usted, como alcaldesa de una ciudad, deja que haya vía libre, garantías para los que protestan y hacen vandalismo, pues no tenía otra opción que decirle a los del comercio, pues también abran. No tuvo otra opción y ustedes lo vieron, porque es que hoy estamos en 95% de la ocupación de UCIs. Hoy acaba de salir el reporte, tuvimos 5.009 contagios en la ciudad de Bogotá. Esto es una pandemia mundial, biológica. Y el único objetivo de una pandemia, y usted lo sabe, doctora Claudia, que hablo tanto con los epidemiólogos, es sobrevivir. Y sobrevivir es cuidarnos. Y que si afecta el transporte público, hay estudios que no. La OMS a mí me tiene decepcionada, desilusionada, porque un día dicen otra cosita, otro día dicen otra cosita, pero que el transporte público tiene riesgo, todos tenemos riesgos. Yo que me cuidé mucho, me dio COVID en el mes de diciembre, pero es finalmente qué estamos haciendo para proteger la vida. Es que las protestas hubieran sido pacíficas, estaríamos todos tranquilos. No, acabaron el 45% del transporte y los que salen a trabajar tienen que caminar 2 y 3 horas. Algunos concejales hablan, ay, es que hay que hacer sacrificios. Algunos concejales dicen, es que son los métodos de la protesta, eso aquí todo cabe, todo vale. No, señores, no todo, la vida es sagrada de todos. Y condeno, y se lo he dicho a los de la policía, a los que defiendo,
Los que hayan cometido delitos y abusen del uso de la fuerza tienen que ser judicializados, pero no por uno tienen que pagar todos. Usted, Diego, es político, yo soy política y no somos ladrones, como dicen que todos los políticos son ladrones y son corruptos. La policía tampoco. Médicos hay unos que hacen malas prácticas, doctora. Periodistas hay unos que le cobran a los políticos para poderlos entrevistar, pero usted no es así. Entonces las generalizaciones no son buenas. Entonces los policías están cumpliendo su deber y son hombres y mujeres que también tienen familia, que también se cansan, que los derechos de ellos importan. Al personero de Bogotá lo he cuestionado, ¿dónde están los derechos de los que no quieren marchar, de los que no pueden marchar, de los que no les da la gana marchar? No los defiende ni la alcaldesa, ni el consejo, ni el personero, ni los medios de comunicación porque están ocultos. Les voy a leer que me escribió uno ahorita. Estamos callados, pero a nosotros, ¿quién nos protege? ¿Quién nos protege? Entonces, eso es lo que hay que mirar. Mire, me dice, muy triste. Los que no estamos de acuerdo solamente callamos, no hay autoridad, se siente desgobierno y nos sentimos solos. Señora concejal, esta gente se fue hacia el sur, imagino que hacia el Portal de las Américas. Que hoy, por Dios, no pase nada, que no sigan dañando la ciudad. ¿A ustedes les parece que esa voz de tantos no importa? ¿O esperamos es que lleguen a las casas de nosotros para ahí sí reaccionar? Porque entonces, rico irse todos para las Américas con Tintal, hacen el escándalo, no dejan dormir, hacen afectaciones de vandalismo y se van para sus casas. Y que los que viven ahí se jodan. En eso estamos siendo egoístas. Defendamos los derechos, pero de todos los bogotanos. Por Dios, vuelvo y les he repetido muchas veces, ¿a ustedes les parece un chiste en esta ciudad el 45% de Transmilenio acabado? ¿Que hayan quemado buses nuevos? ¿Eso es revolucionario? ¿Eso es una protesta pacífica? ¿Eso resuelve algún problema de los bogotanos? No, les está poniendo más problemas a los más jodidos, a los que no tienen cómo movilizarse, porque nosotros podemos coger el carro particular, un taxi, en la bicicleta, como quisiéramos que todos montaran en bicicleta. No, hay gente que tenga COVID, no tenga COVID, tenga un cólico, tenga que irse a urgencias, sí o sí, solo puede coger transporte público. Y se les acabó esa posibilidad. Antes de darle la palabra al concejal Cancino, voy a preguntarle, doctora Claudia, ¿a usted también la ha decepcionado la OMS? Pues creo que todos hemos tenido en algún momento esa sensación, Lucía, es el dilema en el que nos movemos quienes trabajamos en epidemiología y creo que es el dilema de la mayoría de quienes han estado al frente de decisiones de gobierno en esta pandemia. Pero también deberíamos aceptar y entender que la incertidumbre domina el manejo de cualquier pandemia y en este caso particular, en un mundo globalizado, en un mundo de unas interacciones tan complejas y también una inequidad digamos, tan rampante global, pedirle a la OMS consistencia es pedirle consistencia también al comportamiento del virus. O sea, si hay algo que de lo cual sabemos mucho, pero a la vez sabemos casi nada, es cómo el virus se adapta, cómo el virus, digamos, nos sorprende y cómo el virus refleja un poco también en alguna clase de ética en investigación clínica frente a la pandemia, una estudiante decía, el virus se manifiesta y refleja bastante la inconsistencia humana, la injusticia humana. Y creo que endilgarle o pedirle a la OMS más allá de lo que todos los científicos, los investigadores sociales y los gobernantes intentan resolver, pues pedirle a la OMS certezas en medio de esto creo que es complicado y no sería justo tampoco, ¿no?
Y la debilidad de la OMS es el reflejo también de los problemas de gobernanza que tenemos global en salud y que tendríamos que replantearnos. Gracias, doctora Vaca. Concejal Cancino, ¿usted cree que se puede llegar en este escenario que ahorita relataba la concejal Bastidas, de encontrar un punto de concertación entre la gente que legítimamente sale a manifestarse en las calles de Bogotá y la gente que se siente invadida y también afectada en sus derechos a la libre movilidad, al trabajo? No, yo creo que quisiera, sobre lo que han dicho antes de responder la pregunta, que me parece de la mayor pertinencia, hacer como dos aclaraciones. Yo he estado en la calle y yo he visto a los jóvenes, a las jóvenes que están jalonando este pálpito por la democracia, por la vida y por una vida digna. Esos muchachos, esas muchachas, la mayoría no son violentos. O sea, no podemos endilgarle a los que protestan las expresiones vandálicas que llegan de manera intencional, de manera arbitraria, de manera organizada a violentar la protesta. Nosotros rechazamos esos hechos vandálicos, pero nosotros sí necesitamos diferenciar esos hechos vandálicos de quien está protestando. Nosotros no podemos legitimar la protesta a la luz de esos hechos vandálicos que uno sí se pregunta quién los está usando. Esa es la primera. Y claro que rechazamos que Transmilenio lo dañe, obvio que lo rechazamos. Pero acá nosotros tenemos que tener unas prioridades muy claras. Rechazamos eso, pero nosotros necesitamos un rechazo claro frente a la vida. Porque acá están asesinando a la gente. Mire, es que lo que acabo de leer es impresionante, perdónenme. Y es 52 personas asesinadas en estos 15 días. En estos, usted lo ponía, en esta jornada 15. 52 personas asesinadas. Eso necesitamos que todo Colombia lo rechace. Acá la vida está en juego. Acá salir a protestar es un acto de valentía porque nos están asesinando por protestar. Y yo no he escuchado una voz vehemente, de manera colectiva, de todos los partidos rechazando eso, como rechazan que maltraten Transmilenio. Porque claro, los bienes de la ciudad son muy delicados y hay que cuidarlos. Pero cuidar la vida, y cuando la vida la maltrata el Estado, es muy grave. Y acá, frente a su pregunta, necesitamos unos diálogos territoriales. Nosotros necesitamos lo que llama Lederach unos diálogos improbables, o lo que llama este gran maestro, el padre Pacho de Rú, unos diálogos en propuestas. Unos diálogos a nivel nacional, unos diálogos con el Comité del Paro, está bien, pero nosotros, los líderes, las lideresas, el gobierno nacional, la alcaldía, los jóvenes, las diferentes expresiones en territorio. Esa gente quiere hablar, esa gente está indignada y nosotros tenemos que reconocer esas voces. Nosotros no podemos ponerle agenda a esos jóvenes. Nosotros los políticos tenemos una responsabilidad enorme y es ser facilitadores, es ser puentes para tejer una manera dialogante para transformar estos conflictos de manera no violenta, pero en el territorio. En Usme, en Bozo, en Ciudad Bolívar, en Kennedy, en el Codito. Y tenemos que irnos allá, a escuchar, a reconocer esas voces y a transformar estos conflictos. Y eso no lo estoy viendo. Bueno, pues esta hora de panel se nos pasó volando, ya se nos está acabando el tiempo. Tengo que despedirlos agradeciéndoles su tiempo, sus apreciaciones muy valiosas de cada uno. Finalmente, para despedirlos, bueno, una última idea de conclusión rápidamente cada una, que concejala Bastidas. Bueno, de esta crisis salimos solo cogiéndonos de las manos todos los partidos políticos, todas las expresiones ciudadanas, porque la crisis es bastante grande y no hemos visto todavía los coletazos de lo que deja la pandemia del COVID. Súmele a esto el paro, súmele vandalismo, o sea, súmele que los jóvenes estaban encerrados sin clases, sin sexo, sin teatro, sin cine. Entonces, pues la calle y destruir la calle ha sido la opción para algunos, que detrás hay intereses ocultos. El señor Iván Márquez habló, el señor Diosdado Cabello habló, no subestimen. Así que la única, todos unidos, saliendo adelante, no tenemos otra, o si no, lo que vamos a vivir es bastante grave y bastante complejo. Doctora Un abrazo Vaca. para todos.
Pues gracias por pedirme una opinión de cierre. No voy a hacerla desde la epidemiología, lo voy a hacer desde mi condición de profesora universitaria de la Universidad Nacional, entre otras cosas, una universidad que se ha mantenido funcionando en la virtualidad, que ha respondido juiciosamente a las, digamos, al estrés y a las dificultades de los estudiantes en esa virtualidad, con todas las limitaciones que eso significa, y una universidad que ha opinado y que ha enriquecido el debate nacional en lo científico y en el manejo de la pandemia. Hemos sido parte de ese debate, pero también en esta movilización hemos jugado algún rol un poco, a mi juicio, esperanzador por varias cosas. La primera, que la institucionalidad académica y los docentes y los espacios de la universidad virtuales y de discusión se han puesto al servicio de los estudiantes para que ellos, a través de esos espacios, canalicen la energía y la disposición a hacer propuestas y también digamos, a expresar sus molestias. Hemos sugerido que ese lugar, que es la academia, se ha usado y se ha armonizado con estas discusiones para que la salida del futuro inmediato no sea una destrucción mutua y que los estudiantes entiendan que la universidad es un puerto de llegada, que esos espacios de clase para hacer propuestas son un puerto de llegada que tenemos que proteger. Y en ese sentido yo sí tengo mucha esperanza. Entiendo que el conflicto y la situación es muy tensa, que estamos en momentos de expresiones violentas, pero también tenemos una enriquecida forma creativa de expresiones artísticas y propuestas de muchos lugares, y particularmente la universidad siento que está jugando un rol importante. Deberíamos mirar un poco más hacia la universidad y hacia los estudiantes. Hoy creo y siento que podemos tener un poco de esperanza y que tal vez la manera de salir de esto es dar ese espacio, dar esa autopista, esa avenida, ese corredor. Otro corredor humanitario es dar la posibilidad que los estudiantes se expresen a través de, digamos, de la academia y de otras formas para salir de esta. Gracias, doctora. Concejal Cancino, su última opinión. 3 cosas muy breves. La primera, acá necesitamos asumir que la imaginación está llegando al poder. Los jóvenes necesitamos reconocerlos. Esas irrupciones desde la imaginación tenemos que reconocerlas y fortalecerlas cuidando la vida. Lo segundo, no sé si ustedes van a ver, pero hay una cinta de Mobius. Una cinta de Mobius es una curva donde cuando uno ve, digamos, puntualmente, hay contradicciones opuestas. Pero cuando uno lo ve globalmente, el contradictor termina siendo un enriquecimiento de la unidad. Es decir, la cinta termina volviendo a su opuesto. Nosotros necesitamos unirnos, claro que sí, desde la diferencia. Pero necesitamos unirnos hoy todos y todas por un solo objetivo, para cuidar la vida, para cuidar la democracia, para cuidar los derechos humanos. Y acá hay un reto muy importante que tenemos, y es que ese cuidado de la vida, ese cuidado de los derechos humanos, ese cuidado de la democracia, es hoy más que nunca muy importante, porque acá hay unas fuerzas que quieren amilanar la democracia. Es que no nos olvidemos que desde el gobierno nacional y desde el expresidente Uribe han dicho claramente que quieren militarizar este Estado. Y cuando se militariza un Estado, la probabilidad de la violación de los derechos humanos, como lo estamos viviendo, aumenta muy grandemente. Entonces nosotros necesitamos esa cinta de Mobius desde los opuestos para cuidar la vida, para cuidar los derechos humanos y para cuidar la democracia. Y lo último, y termino con esto, en este momento hay unas movilizaciones. Nosotros lo vimos hace unos minutos. Esas movilizaciones están en paz, están desde la imaginación. Por favor, no las irrumpan desde la violencia. Tampoco desde el vandalismo, que no tienen que ver con esos protestantes, pero tampoco, como yo lo he vivido, desde una violencia y a veces una criminalidad policial. El Estado tiene que garantizar el derecho a la protesta, que hoy en el Portal de las Américas no suceda lo que ha venido sucediendo. Y es una grave violación de derechos humanos. Y ese es un llamado al gobierno nacional,
a las fuerzas policiales y a la alcaldía de Bogotá. Bueno, muchas gracias a los tres, los despido. Gracias a todos los que nos siguieron en esta transmisión a través de Facebook y YouTube. Nos encontraremos en otra ocasión y sigan pendientes también a toda la información que estamos haciendo desde elespectador.com. Feliz noche a todos.